¿Qué tiene la jornada hoy? ¿Qué trae de nota principal, Lourdes? De nota principal, Ciro, dice: fracasa el boicot contra transmisión de la hora nacional. Así dice, fracasa boicot. Así está titulada: fracasa boicot contra la hora nacional tras diálogo Secretaría de Gobernación con la CIRT. La nota dice: la Secretaría de Gobernación informó ayer que dialogó con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para que los alcances de las quejas en periodo electoral no evitaran la transmisión de la hora nacional en más de 1,700 estaciones de radio del país. Sin ofrecer detalles de los acuerdos alcanzados, la dependencia federal obtuvo una respuesta favorable por parte de los concesionarios, ya que este programa, producido por la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación desde hace 87 años y que se transmite a las 10 de la noche, todas las estaciones de radio se mantuvo al aire en la mayoría de las emisoras, por lo que se contó con la voluntad de no interrumpirlo. La difusión en cadena nacional de este programa hecho por el gobierno federal es parte de un acuerdo voluntario, así voluntario entre comillas, de los concesionarios, por lo que no existe una normativa que los obligue, ya que no son tiempos oficiales del Estado, pero la Secretaría de Gobernación confió en que se mantuviera este espacio que, a decir de la dependencia, nos une como país y sociedad. Esto entre comillas también. ¿Qué sigue después de lo ocurrido este fin de semana? José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Buenos días, José Antonio. Querido Ciro, qué gusto saludarte a ti, a Lourdes y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. ¿Qué sigue después de lo que ocurrió este fin de semana, de este amago, intento de algunas estaciones de dejar de transmitir la hora nacional, que nos enteramos que no es una transmisión voluntaria? Pues mira, Ciro, ni boicot, ni amago, ni nada. Simplemente el día que me entero, el sábado, Sí. que había una denuncia presentada en contra de nosotros, en contra de la radio mexicana, responsabilizándonos por la transmisión de la hora nacional, en la cual efectivamente, que no es algo que tenga que decidir yo, lo tiene que decidir la autoridad, pero efectivamente había menciones de alguna de las candidatas, y alegaban o alegan en la denuncia la imparcialidad de la contienda electoral por parte de, la parcialidad en la contienda electoral por parte pero responsabilizándonos a nosotros por la transmisión. Fue por ello que mi recomendación a todos nuestros afiliados fue la de dejar de transmitir la hora nacional. Eso fue el sábado, Ciro. Sí lo recomendaron. Totalmente. Obviamente a nosotros nos ponen entre la espada y la pared porque el contenido de la hora nacional de este programa, que se ha venido transmitiendo durante 80 y tantos años en la radio mexicana, no es responsabilidad de los radiodifusores, es total y absolutamente responsabilidad de Gobernación. Entonces, pues, obviamente estábamos muy preocupados en el tema. No es un tema político, Ciro, es un tema que nosotros tenemos que defender nuestros derechos y obligaciones que nos marca la ley, y no podemos estar expuestos a que nos sancionen por algo que no es culpa nuestra. O sea, la recomendación es: si hay un contenido parcial claramente favorable a una de las candidatas, no transmitan. Pues sí, en ese momento esa fue la decisión. Inmediatamente comenzamos un diálogo con la Secretaría de Gobernación y con el propio INE para ver qué íbamos a hacer. Efectivamente, la Secretaría de Gobernación me garantizó que no iba a haber un programa más con menciones de ninguna de las candidatas. Tan es así que me lo mandaron previamente para revisarlo, y una vez que lo revisamos, decidimos esperarnos a lo que el INE resuelva respecto de la denuncia, pero sí hacer la transmisión de la hora nacional del programa del día de ayer, pues porque vimos que efectivamente el programa cumplía con la legislación electoral. Bien. Entonces, podemos decir que esa es la propuesta de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión: no convertir la hora nacional en un espacio de propaganda para algún partido o alguna candidata, candidato. Sí, Ciro, definitivamente. Nosotros, la radio y la televisión mexicanos, nos hemos caracterizado por ser plurales, por ser imparciales en las contiendas electorales y por promover la democracia. Y tan es así que recién, tú te recordarás, firmamos un convenio con el INE de colaboración
porque es nuestra responsabilidad ante los ciudadanos y ante los mexicanos, ¿no? Bueno, entonces lo que sigue es vigilar. ¿Cuándo entregan los contenidos de la hora nacional? ¿Desde el sábado al mediodía, desde el viernes? ¿Cuándo los suelen entregar? No, normalmente los suben a la plataforma el mismo domingo. El mismo domingo. Unas horas antes. Pero bueno, a final de cuentas, nosotros lo que queremos es que el INE resuelva qué va a pasar con esta denuncia, sí, ¿no? Pero también el INE y los consejeros les queda claro que no es responsabilidad de los radiodifusores como lo trataron de hacer ver en la denuncia, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, estaremos muy al pendiente de lo que diga el INE, que según entiendo, entre hoy y mañana tocarán el tema en el Consejo, y bueno, vamos a ver qué resuelve, ¿no? Bueno, pues entonces sí hubo una recomendación de la Cámara, algunos están llamando a esto boicot, intento de boicot por parte de los radiodifusores de México para dejar de transmitir la hora nacional, pero salvo, vemos creo que 3 estaciones, la mayor parte, digamos las 1.700 estaciones que se encadenan o que transmiten la hora nacional, lo hicieron como lo hacen todos los domingos, desde toda la vida, desde 87 años, José Antonio. A fin de cuentas, en los hechos no pasó nada. Sí hay un llamado de atención, pero en los hechos no pasó nada. Así es, Ciro, y ni boicot ni amago. Esta es una decisión interna de la Cámara, de los industriales de la radio y la televisión. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, tenemos que velar por los derechos de los concesionarios, pero no tenemos ninguna influencia externa ni ningún interés político en manejar o no manejar la hora nacional. Buenos días, le saluda Lourdes Murguía. Ayer decíamos ya, bueno, sí lo comentaba, de las 3 estaciones que no transmitieron la hora nacional, que fue W Radio, La Que Buena y los 40 principales. Usted dice que la Secretaría de Gobernación se comprometió para que no se mencione a ninguno de los candidatos, para que no se convierta en campaña. Y entonces, si en algún momento, en algún domingo de estos que faltan antes de las elecciones, hay alguna mención a los candidatos, entonces, ¿van a volver a sugerir a estas estaciones de radio que no se transmita el programa, o ahí qué procedería? Hola, Lourdes. Mira, lo primero que tenemos que esperar es que el INE se pronuncie y que resuelva la denuncia. Segundo, sí estaremos muy al pendiente de que los programas, mientras los estemos transmitiendo, cumplan con la legislación electoral para nosotros no incurrir en una violación. El acuerdo con la Secretaría de Gobernación fue que ellos garantizarían que sus programas cumplirán con la legislación electoral, y yo estaré muy al pendiente de que esto suceda, porque de otra manera también podríamos tener un perjuicio, y eso nosotros no lo podemos permitir cuando no somos responsables del contenido de los programas. ¿Te refieres a nosotros no incurrir en una violación? Que además sería increíble, pero puede ocurrir. Las estaciones de radio reciben un programa grabado que les manda el gobierno, porque finalmente esto lo produce un área del gobierno federal, y si la autoridad electoral considera que en ese contenido no producido por las estaciones hay elementos de que se violó tal disposición electoral, a quien van a sancionar es a la estación que transmitió, aunque no haya producido ese contenido. Es el absurdo, es el absurdo absoluto. Y así viene la denuncia planteada, que nosotros, los radiodifusores, somos los responsables de la transmisión. De la difusión. Las radiodifusoras multiplican un mensaje que no produjeron. ¿Quién lo produjo? El gobierno. Así es. El gobierno, la hora nacional la produce el gobierno, no sé si Gobernación, el área de radio y televisión, la produce el gobierno federal, y así la ha producido siempre, aunque luego algunos minutos también los producían los gobiernos de los estados. Pues bueno, quedamos atentos entonces a ver qué hace el INE, qué resuelve el INE, y pues atentos, y en todo caso ojalá podamos volver a platicar, José Antonio García. Acusados de boicot
al menos hoy en la portada. Repítenos la portada hoy de la jornada. De la jornada nota dice, de 8 columnas. fracasa el boicot contra transmisión de la hora nacional. Este es el título de la nota principal de la jornada. Boicot. Así es. Bueno, pues cada quien lo interpreta de manera diferente. Lo único que nosotros estamos haciendo es defender los derechos de la radio y la televisión mexicana por la democracia de este país, Ciro. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. José Antonio García Herrera. Un abrazo a ambos. Gracias. Gracias. Y bueno, cambiando ya de tema. No, déjame nada más sobre este tema. Una de las cosas que entiendo por prudencia, por discreción, los medios de comunicación no han querido tocar o no hemos querido tocar es cómo se manejaron y cómo se han manejado los contenidos en estos 5 años y medio en los alguna vez llamados medios públicos. Que es cierto, eran medios públicos operados por los gobiernos, pero se buscaba Canal 11, Canal 22, se buscaba una pluralidad, ahí se podían escuchar voces distintas, ahí surgieron programas muy críticos. Recuerdo aquel programa de los hombres negros, no recuerdo cómo se llamaba el programa que comenzó a transmitirse allá por el año 2000, 2001, las discusiones fuertes que se daban también en los programas del Canal 22, eso se acabó en este gobierno, se acabó. Esencialmente, y habrá excepciones, van a decir que un día invitaron a fulano y un día a Perengano, pero los contenidos de los, entre comillas, medios públicos se convirtieron en contenidos oficiales, pro gobierno. Y pues con el argumento de que en el resto de los canales de televisión y los programas de radio son plataformas para atacar y agredir al proyecto de la transformación, los medios públicos, financiados con recursos públicos, financiados por los contribuyentes, pues se convirtieron en plataformas de propaganda, esencialmente, porque sé que por ahí hay algún otro programa que no lo es, de este proyecto de gobierno. Y además lo hicieron con la convicción de qué es lo que tenían que hacer. Basta ver algunos de esos programas, no me quiero meter al tema de rendición de cuentas, ni ver cuáles son los niveles de audiencia, de alcance que obtuvieron, pero nadie dijo mayor cosa en los medios de comunicación. Nadie ha hecho abiertamente esa crítica. Alguna vez hubo cierto debate, hubo cierta pluralidad en los medios públicos. Eso ya no ocurrió, o no ha ocurrido en los últimos 5 años y medio, y no ha ocurrido por un diseño de programa de comunicación de este gobierno. No es porque se hayan equivocado o por la decisión de algún funcionario, porque ese es el diseño de comunicación. Se acaba este gobierno y esa crítica no llegó. Algo ocurrió anoche, ocurrió este fin de semana con el tema de la hora nacional, pero por lo pronto quedó, salvo 3 estaciones, en un amago. Sí, era una crítica al contenido, lo de ayer era una crítica al contenido. Sí, y ayer escuché una parte del programa, Ciro, y bueno, lo que llevaron fue una entrevista a la escritora Aura García Junco y una entrevista al grupo La Santa Cecilia. Está bien. No hubo entonces, ya no hubo. Decían que se estaba usando, decían, yo no lo escuché, no lo escucho, la hora nacional, en cierta forma, como una plataforma de apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum.